¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, sigues cometiendo los mismos errores una y otra vez? ¿Por qué el éxito parece esquivo y la paz interior una meta inalcanzable? Hace más de 1800 años, un emperador romano que gobernaba el imperio más poderoso del mundo conocido, enfrentó estas mismas preguntas. Marco Aurelio, el filósofo emperador, no solo dirigió a millones de personas, sino que también luchó contra sus propios demonios internos, y en sus escritos privados nos dejó advertencias tan poderosas que ignorarlas podría costarte años de sufrimiento innecesario. Hoy vamos a explorar 5 errores devastadores que Marco Aurelio identificó en la naturaleza humana. Errores que siguen destruyendo vidas en pleno siglo XXI. Estos no son simples consejos de autoayuda. Son advertencias de un hombre que llevó el peso del mundo sobre sus hombros y que descubrió verdades atemporales sobre la condición humana. Si prestas atención a lo que estás a punto de escuchar, podrías evitar décadas de arrepentimiento y sufrimiento. Pero te advierto, algunas de estas verdades serán incómodas porque van a exponer comportamientos que probablemente reconocerás en ti mismo. Antes de comenzar, permíteme establecer algo crucial. Marco Aurelio no era un filósofo de torre de marfil que teorizaba sobre la vida desde la comodidad de un escritorio. Este hombre enfrentó guerras devastadoras, traiciones políticas, la pérdida de múltiples hijos, enfermedades crónicas y la presión constante de gobernar un imperio que se desmoronaba en sus fronteras. Cuando él habla sobre errores humanos, habla desde la experiencia más profunda imaginable. Sus palabras fueron escritas en campamentos militares, durante campañas en el frío brutal del Danubio, cuando la muerte acechaba constantemente. Estas no son teorías académicas, son lecciones forjadas en el fuego de la experiencia real. El primer error que Marco Aurelio nos advierte evitar es quizás el más destructivo de todos, y es uno que la mayoría de nosotros cometemos sin siquiera darnos cuenta. Es el error de vivir en piloto automático, de dejar que nuestras reacciones viscerales y emociones descontroladas dicten nuestras acciones en lugar de nuestra razón. En sus meditaciones, Marco Aurelio escribió que debemos examinar cada impresión que nos llega y preguntarnos cuál es su verdadera naturaleza antes de reaccionar ante ella. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos esto realmente? Piénsalo por un momento. Alguien te critica en el trabajo y tu primera reacción es defensiva, quizás hostil. Ves una publicación en redes sociales que contradice tus creencias e instantáneamente sientes ira. Tu pareja hace un comentario aparentemente inocente y tú lo interpretas como un ataque. En cada uno de estos casos, estás cometiendo el error más fundamental que Marco Aurelio identificó. Estás permitiendo que las circunstancias externas controlen tu paz interior. El emperador filósofo entendió algo que la neurociencia moderna ha confirmado. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio reside nuestro poder de elegir. Pero la mayoría de las personas nunca acceden a ese espacio. Viven como autómatas, respondiendo mecánicamente a todo lo que les sucede, como marionetas cuyos hilos son tirados por las circunstancias externas y las opiniones de otras personas. Marco Aurelio nos advierte que este error tiene consecuencias devastadoras. Cuando vives en piloto automático, entregas tu poder personal. Te conviertes en esclavo de tus emociones, de las acciones de otros, de eventos que ni siquiera puedes controlar. Destruyes relaciones valiosas con reacciones impulsivas. Tomas decisiones terribles porque no te detienes a pensar. Desperdicias energía mental preciosa en preocupaciones y ansiedades sobre cosas que probablemente nunca sucederán. ¿Y cuál es la solución que propone este emperador? La práctica constante de la atención consciente, lo que él llamaba
prosoche en griego. Debes entrenar tu mente para crear una pausa entre lo que sucede y cómo respondes. Cuando alguien te insulta, esa pausa te permite preguntarte, ¿esta persona tiene razón? ¿Sus palabras contienen alguna verdad que debo considerar? Y si no tienen razón, ¿por qué debería permitir que las opiniones erróneas de alguien más perturben mi paz? Marco Aurelio escribió que nadie puede herirte sin tu consentimiento, porque el daño real no está en las acciones externas, sino en tu juicio sobre ellas. Imagina cómo cambiaría tu vida si aplicaras este principio consistentemente. Las críticas perderían su aguijón, los contratiempos se convertirían en oportunidades de aprendizaje, los conflictos se resolverían con sabiduría en lugar de escalarse con reacciones emocionales. Pero aquí está el desafío. Romper este patrón requiere vigilancia constante, requiere que captures tus pensamientos antes de que se conviertan en emociones destructivas y tus emociones antes de que se conviertan en acciones de las que te arrepentirás. El segundo error que Marco Aurelio identifica es igualmente pernicioso y está relacionado con cómo pasamos nuestro tiempo más valioso. Es el error de vivir como si fueras inmortal, de postergar lo que realmente importa mientras desperdicias tu vida en trivialidades. El emperador filósofo estaba obsesionado con la brevedad de la vida y constantemente se recordaba a sí mismo la inevitabilidad de la muerte, no porque fuera morboso, sino porque entendía que la consciencia de nuestra mortalidad es el antídoto más poderoso contra una vida desperdiciada. Escucha esta verdad incómoda. Estás muriendo. Cada segundo que pasa es un segundo que nunca recuperarás. Mientras miras esta pantalla ahora mismo, tu vida se acorta. No es una metáfora ni una exageración filosófica. Es la realidad más literal y concreta de tu existencia. Y sin embargo, ¿cómo vives? Marco Aurelio observó que la mayoría de las personas viven como si tuvieran un suministro infinito de tiempo, desperdiciando horas en actividades sin sentido, postergando conversaciones importantes, aplazando sueños hasta algún futuro mítico que quizás nunca llegue. El error específico aquí no es simplemente perder tiempo, es la ilusión de que siempre habrá más tiempo. Dices que empezarás ese negocio el próximo año, que repararás esa relación rota cuando las cosas se calmen, que perseguirás tu pasión cuando tengas más dinero, más tiempo, más energía. Marco Aurelio te diría que estás engañándote a ti mismo de la manera más peligrosa posible. Él escribió que debes actuar como si cada acción fuera la última de tu vida, porque algún día tendrás razón. Ahora, esto no significa que debas vivir con ansiedad paralizante sobre la muerte. Al contrario, Marco Aurelio argumentaba que la conciencia de la muerte es liberadora. Cuando realmente internalizas que tu tiempo es limitado, las cosas triviales que consumen tu energía mental de repente pierden su importancia. El drama en la oficina parece insignificante. Las discusiones sobre nimiedades con tu pareja se revelan como el desperdicio que son. La necesidad de impresionar a personas que ni siquiera te agradan se desvanece. Pero aquí está la parte más profunda de esta advertencia. Marco Aurelio no solo hablaba sobre desperdiciar tiempo en actividades obvias como ver televisión basura o desplazarte sin sentido por redes sociales, aunque ciertamente esas cosas cuentan. Él advertía contra algo más sutil y más peligroso: desperdiciar tu vida siendo alguien que no eres, viviendo según los valores de otras personas, persiguiendo objetivos que no son realmente tuyos. ¿Cuántas personas pasan décadas en carreras que odian porque alguien más les dijo que era el camino sensato? ¿Cuántas permanecen en relaciones tóxicas porque tienen miedo de estar solos o de decepcionar a otros? ¿Cuántas suprimen sus verdaderos talentos y pasiones porque no parecen lo suficientemente serios o rentables? Este es el error más trágico de todos.
tener una sola vida y desperdiciarla viviendo la vida que otros creen que deberías vivir. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, luchó contra este mismo error. Estaba atrapado en un rol que no eligió, gobernando un imperio cuando hubiera preferido estudiar filosofía. Pero en lugar de amargarse, encontró la manera de vivir según sus valores dentro de las circunstancias que no podía cambiar. Esa es la lección. No puedes controlar todas tus circunstancias, pero puedes controlar cómo respondes a ellas y cómo eliges pasar el tiempo que te queda. La solución práctica que Marco Aurelio ofrece es simple pero profunda. Cada mañana pregúntate, si este fuera mi último día, ¿cómo querría vivirlo? ¿Qué es realmente importante? ¿Qué necesita ser dicho o hecho que he estado postergando? Cada noche, reflexiona sobre cómo pasaste tu día. ¿Actuaste de acuerdo con tus valores más profundos o fuiste arrastrado por las urgencias triviales del momento? Esta práctica de reflexión diaria era fundamental para el estoicismo y Marco Aurelio la practicaba religiosamente. Permíteme contarte algo que probablemente no quieres escuchar. Si murieras mañana, la mayoría de tus preocupaciones actuales se revelarían como completamente insignificantes. Las personas que te importan recordarían cómo las hiciste sentir, no cuánto dinero ganaste o qué tan impresionante era tu título. Los momentos que realmente importaron fueron esas conversaciones profundas, esos actos de bondad, esos momentos de conexión genuina que quizás diste por sentado. Marco Aurelio entendió esto y constantemente se recordaba a sí mismo que debía alinear sus acciones diarias con lo que realmente importaba al final. El tercer error que Marco Aurelio identifica es particularmente relevante en nuestra era moderna de gratificación instantánea y comparación constante. Es el error de buscar validación y felicidad en fuentes externas, de permitir que tu sentido de valor dependa de las opiniones de otros, del dinero en tu cuenta bancaria, de tu estatus social o de cualquier otra cosa que esté fuera de tu control directo. Escucha cuidadosamente esto, porque va en contra de todo lo que la sociedad moderna te dice. Marco Aurelio enseñaba que la búsqueda de validación externa es un camino garantizado hacia el sufrimiento perpetuo. ¿Por qué? Porque estás construyendo tu felicidad sobre una fundación que puede desmoronarse en cualquier momento. Las personas cambian sus opiniones. La riqueza puede perderse. El estatus es efímero. El atractivo físico se desvanece. Si tu paz interior depende de cualquiera de estas cosas, estás construyendo tu casa sobre arena. Pero aquí está el problema. Todos caemos en esta trampa. Verificas obsesivamente cuántos likes recibió tu publicación. Sientes una punzada de envidia cuando un colega recibe un ascenso. Te sientes mal contigo mismo porque tu casa no es tan grande, tu cuerpo no es tan atractivo, tu vida no es tan emocionante como las que ves en las redes sociales. Cada una de estas reacciones es evidencia de que estás cometiendo el error que Marco Aurelio identificó hace casi 2000 años. El emperador filósofo era brutalmente honesto sobre este tema. Él escribió que buscar la aprobación de la multitud es como ser esclavo de los caprichos de personas que ni siquiera pueden gobernarse a sí mismas. ¿Por qué darías poder sobre tu paz mental a individuos que están igualmente perdidos, igualmente llenos de contradicciones, igualmente vulnerables al error? Y sin embargo, eso es exactamente lo que haces cada vez que tu estado de ánimo depende de lo que alguien más piense de ti. Pero Marco Aurelio va más profundo. No solo advierte contra buscar validación de otros, sino también contra buscar felicidad en placeres externos y circunstancias. Él tenía acceso literal a cualquier placer o lujo imaginable. Era el hombre más poderoso del mundo. Podía tener cualquier comida, cualquier entretenimiento, cualquier experiencia que deseara. Y sin embargo,
escribió repetidamente que todas estas cosas eran vacías, que el verdadero contentamiento solo podía venir del interior. Esto no significa que Marco Aurelio era una asceta que rechazaba todos los placeres. Significa que entendía la diferencia crucial entre placer y felicidad. El placer es temporal, dependiente de circunstancias externas y a menudo deja un vacío cuando se desvanece. La verdadera felicidad, lo que los griegos llamaban eudaimonia, viene de vivir según tus valores más profundos, de actuar con virtud, de cumplir tu potencial como ser humano racional y moral. Aquí está la trampa en la que caen la mayoría de las personas. Piensan, seré feliz cuando consiga ese trabajo, cuando encuentre esa pareja perfecta, cuando tenga esa cantidad de dinero en el banco. Persiguen esa meta obsesivamente y tal vez incluso la alcanzan, pero entonces descubren algo devastador. La felicidad que esperaban es fugaz o inexistente. Así que se establecen una nueva meta. Ahora seré feliz cuando logre esta otra cosa. Es un ciclo sin fin que Marco Aurelio llamó una forma de locura. La solución que propone es radical para la mayoría de las personas modernas. Debes cultivar lo que los estoicos llamaban autarquía, autosuficiencia emocional. Esto significa desarrollar tu sentido de valor y contentamiento desde el interior, basado en cosas que están enteramente bajo tu control. Tus pensamientos, tus juicios, tus acciones, tu carácter. Cuando haces esto, te vuelves inquebrantable. Las críticas no te destruyen porque sabes quién eres. Los contratiempos no te devastan porque tu felicidad no depende de circunstancias externas. El rechazo no te define porque tu valor viene de tu interior, no de la aprobación de otros. Marco Aurelio practicaba esto mediante un ejercicio mental específico. Se recordaba regularmente que todo lo externo era indiferente, que lo único verdaderamente bueno era la virtud y lo único verdaderamente malo era el vicio. Tu reputación, tu riqueza, tu salud física, todo esto era clasificado como indiferente. No sin valor, pero no determinante de tu felicidad verdadera. Esta perspectiva es liberadora porque te permite apreciar las cosas buenas cuando las tienes sin estar esclavizado por el miedo de perderlas, y te permite enfrentar adversidades sin ser destruido por ellas. Ahora, déjame ser claro sobre algo importante. Este principio no significa que debas ser indiferente al sufrimiento de otros o que no debas trabajar para mejorar tu vida. Marco Aurelio se preocupaba profundamente por el bienestar de su pueblo y trabajaba incansablemente para mejorarlo. Lo que significa es que tu paz interior no debe depender de resultados que no puedes controlar. Haces tu mejor esfuerzo, actúas con integridad y luego aceptas los resultados sin que destruyan tu equilibrio interior. El cuarto error que Marco Aurelio nos advierte evitar es uno que está entrelazado con todos los demás, pero merece atención especial porque es particularmente destructivo para nuestras relaciones y nuestra paz mental. Es el error de permitir que la ira y el resentimiento controlen nuestras acciones, de aferrarnos a agravios y alimentar sentimientos negativos hacia otros que solo nos envenenan a nosotros mismos. Marco Aurelio escribió extensamente sobre la ira, no porque fuera inmune a ella, sino precisamente porque luchaba contra ella. Imagina la cantidad de provocaciones que enfrentaba diariamente. Subordinados incompetentes que ponían vidas en peligro, políticos corruptos que minaban el bienestar del imperio, generales que lo traicionaban, enemigos que mataban a sus soldados. Si alguien tenía justificación para estar enojado, era él. Y sin embargo, dedicó páginas de sus meditaciones a recordarse a sí mismo por qué la ira era un error, porque era un veneno que bebía esperando que dañara a sus enemigos. La advertencia aquí es profunda y muchas personas la malinterpretan. Marco Aurelio no está diciendo que debas ser un felpudo que permite que todos te pisoteen.
No está diciendo que no debas establecer límites o defenderte. Lo que está diciendo es que la ira, como emoción que controla tus acciones, casi siempre empeora las situaciones en lugar de mejorarlas. Cuando actúas desde la ira, pierdes tu capacidad de pensar con claridad. Dices cosas de las que te arrepientes, tomas decisiones impulsivas, escalas conflictos que podrían haberse resuelto pacíficamente. Pero hay algo aún más insidioso sobre la ira que Marco Aurelio identificó: el resentimiento crónico, el tipo que cargas durante años hacia personas que te lastimaron. Es como llevar carbones encendidos con la esperanza de arrojárselos a alguien más. Mientras tanto, tú eres quien se quema. La persona hacia quien guardas rencor probablemente ni siquiera piensa en ti, mientras tú desperdicias tu energía mental preciosa reviviendo agravios pasados, imaginando confrontaciones, alimentando tu amargura. Marco Aurelio entendió algo que la psicología moderna ha confirmado: aferrarse a la ira es elegir sufrir. Cada vez que revives mentalmente una experiencia dolorosa del pasado, tu cuerpo reacciona como si estuviera sucediendo nuevamente. Tu presión arterial aumenta, tu corazón se acelera, las hormonas del estrés inundan tu sistema. Y todo esto por algo que ya pasó, que no puedes cambiar, que solo existe ahora en tu mente porque tú eliges mantenerlo vivo. La solución que propone el emperador filósofo es practicar lo que podríamos llamar comprensión radical. Cuando alguien te lastima o te ofende, debes intentar entender su perspectiva. Marco Aurelio escribió que cuando la gente hace algo malo, casi siempre es porque están confundidos sobre lo que es verdaderamente bueno para ellos. Actúan por ignorancia, no por malicia inherente. Esto no excusa sus acciones, pero cambia cómo las ves. Piensa en esto. La persona que te traicionó probablemente estaba actuando desde el miedo o la inseguridad. El colega que te saboteó probablemente se siente inadecuado. El padre que fue duro contigo probablemente estaba repitiendo patrones de su propia crianza dolorosa. Cuando entiendes esto, no necesariamente perdonas las acciones, pero puedes liberarte de la carga del odio. Puedes ver a estas personas como humanos defectuosos, haciendo lo mejor que pueden con su nivel limitado de conciencia, igual que tú. Marco Aurelio llevó esto aún más lejos. Él argumentaba que debes agradecer a las personas difíciles en tu vida porque te dan oportunidades para practicar la virtud. La persona que te insulta te da la oportunidad de practicar la paciencia. El que te traiciona te enseña sobre el carácter humano. El obstáculo molesto es en realidad una oportunidad para desarrollar resiliencia. Esta perspectiva transforma cada dificultad de una maldición en un regalo, aunque sea un regalo envuelto en papel feo. Ahora, la aplicación práctica de esto es desafiante. Cuando alguien te lastima en el momento, tu respuesta visceral es la ira. Quieres venganza, quieres que sufran como tú has sufrido. Marco Aurelio no te dice que reprimas estos sentimientos, eso solo los haría más fuertes. En cambio, te dice que los examines. Pregúntate, ¿esta ira me está ayudando o lastimando? ¿Está mejorando la situación o empeorándola? ¿Estoy actuando según mis valores más elevados o estoy siendo controlado por mis impulsos más bajos? Y aquí está la parte más poderosa. Marco Aurelio nos enseña que el perdón genuino no es principalmente para beneficio de la otra persona, es para el tuyo propio. No perdonas porque la otra persona lo merece. Perdonas porque tú mereces paz. Mereces liberarte de la prisión del resentimiento. Mereces gastar tu energía mental en construir tu vida, no en destruir mentalmente a tus enemigos. Pero seamos absolutamente claros sobre una cosa. Perdonar no significa permitir que el abuso continúe. No significa que debas mantener a personas tóxicas en tu vida. Marco Aurelio era firme en proteger al imperio de sus enemigos,
pero lo hacía desde un lugar de deber y racionalidad, no desde la ira ciega. Puedes establecer límites firmes, puedes alejarte de personas dañinas, puedes incluso buscar justicia cuando sea apropiado, todo sin estar consumido por el odio y el resentimiento. El quinto y último error que Marco Aurelio nos advierte evitar es quizás el más sutil, pero potencialmente el más destructivo a largo plazo. Es el error de vivir en conflicto con la naturaleza de la realidad misma, de luchar constantemente contra cosas que no puedes cambiar, de desperdiciar tu vida en una batalla imposible contra lo que es. Marco Aurelio era un maestro de lo que los estoicos llamaban amor fati, amor al destino. No solo aceptación resignada, sino amor genuino por todo lo que sucede, incluyendo las dificultades. Ahora, esto probablemente suena absurdo o incluso ofensivo para la mayoría de las personas modernas. ¿Cómo puedes amar cuando pierdes a un ser querido? ¿Cómo puedes amar cuando te diagnostican una enfermedad grave? ¿Cómo puedes amar cuando tu vida se desmorona a tu alrededor? Pero Marco Aurelio no estaba hablando desde teoría abstracta. Este hombre enterró a múltiples hijos, luchó contra una pandemia devastadora que mató a millones de sus súbditos, sufrió de enfermedades crónicas dolorosas, enfrentó traiciones de personas en quienes confiaba. Si alguien tenía derecho a amargarse contra el universo, era él. Y sin embargo, en sus momentos más oscuros, escribió sobre aceptar todo como parte del orden natural del cosmos. La advertencia aquí no es que debas disfrutar del sufrimiento o buscar el dolor. La advertencia es contra el sufrimiento adicional que creamos al resistir lo que ya es. Cuando algo malo sucede y tú añades capas de «esto no debería estar pasando», o «no es justo», o «¿por qué yo?», estás tomando un dolor y multiplicándolo. El dolor físico es inevitable en la vida humana. El sufrimiento psicológico que añadimos con nuestra resistencia es opcional. Marco Aurelio observó que pasamos cantidades masivas de energía mental luchando contra la realidad. Te enojas porque está lloviendo cuando querías sol. Te frustras porque el tráfico está pesado. Te amargas porque alguien más tiene lo que tú quieres. En cada uno de estos casos, estás gastando energía preciosa en algo que no puedes cambiar en lugar de enfocarte en lo que sí puedes controlar. Tu respuesta. El emperador filósofo desarrolló una práctica mental específica para contrarrestar este error. Se recordaba constantemente que todo lo que sucede es parte de la naturaleza del universo. La muerte es natural. La enfermedad es natural. La pérdida es natural. El cambio es natural. Cuando internalizas esto, dejas de ver estas experiencias como anomalías injustas y comienzas a verlas como parte de la textura normal de la existencia humana. Pero esto va más profundo. Marco Aurelio argumentaba que cuando resistes lo que es, estás esencialmente diciendo que tú sabes mejor que el universo cómo deberían ser las cosas. Es una forma de arrogancia pensar que tu plan para tu vida es superior al flujo natural de los eventos. Ahora, esto no significa que no debas tener metas o trabajar para mejorar tu situación. Significa que debes sostener tus preferencias ligeramente, listo para adaptarte cuando la realidad no coopere con tus planes. Déjame darte un ejemplo concreto de cómo este error se manifiesta en la vida moderna. Planeas meticulosamente tu carrera, visualizando exactamente cómo se desarrollará. Luego llega una recesión económica y pierdes tu trabajo. Puedes pasar meses o incluso años amargado por esta injusticia, sintiéndote como una víctima del destino cruel. O puedes aceptar que esto es lo que es y preguntarte, ¿qué oportunidades surgen de esta nueva situación? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo puedo crecer? Marco Aurelio habría visto la pérdida del trabajo no como una tragedia, sino como una redirección. Quizás te lleva a una carrera mejor.
Quizás te enseña habilidades que necesitarás más adelante. Quizás te obliga a desarrollar resiliencia que no habrías desarrollado de otra manera. No puedes saber en el momento cómo cualquier evento se integrará en el patrón más amplio de tu vida. Así que, ¿por qué no elegir verlo como potencialmente beneficioso en lugar de desastroso? Ahora, aquí está la parte que muchas personas malinterpretan. Esto no es pensamiento positivo tóxico que niega emociones legítimas. Cuando algo doloroso sucede, por supuesto sentirás dolor. Marco Aurelio no era un robot sin emociones. La práctica estoica no es suprimir tus sentimientos, es evitar añadir capas innecesarias de sufrimiento con tus juicios y tu resistencia. Sientes el dolor, lo reconoces y luego te preguntas, ¿qué está bajo mi control aquí? ¿Cómo puedo responder de manera constructiva? El emperador filósofo también nos advierte contra una forma específica de resistencia a la realidad, la nostalgia crónica y el vivir en el pasado. ¿Cuánta gente desperdicia sus años presentes suspirando por los buenos viejos tiempos, lamentando oportunidades perdidas, deseando poder volver atrás y cambiar decisiones? Marco Aurelio sería implacable con esto. El pasado se fue. No existe excepto en tu memoria. El único momento que tienes es ahora, y lo estás desperdiciando viviendo mentalmente en un tiempo que ya no es real. De manera similar, nos advierte contra vivir exclusivamente en el futuro, siempre esperando que la vida real comience cuando suceda cierta cosa. Cuando te gradúes, cuando consigas ese trabajo, cuando te cases, cuando tengas hijos, cuando te jubiles. Siempre cuando, nunca ahora. Y entonces llegas al final de tu vida y te das cuenta de que nunca viviste realmente porque siempre estabas esperando el momento correcto que nunca llegó exactamente como lo imaginaste. La solución práctica que Marco Aurelio ofrece es simple pero profunda. Enfócate en el presente momento y en lo que está bajo tu control dentro de ese momento. No puedes controlar si vas a conseguir ese trabajo, pero puedes controlar que también te preparas para la entrevista. No puedes controlar si tu relación durará para siempre, pero puedes controlar cómo tratas a tu pareja hoy. No puedes controlar cuánto tiempo vivirás, pero puedes controlar cómo vives este día. Esta práctica de enfocar tu energía exclusivamente en lo que puedes controlar es quizás la enseñanza más práctica y transformadora del estoicismo. La mayoría de nuestra ansiedad, estrés y sufrimiento vienen de preocuparnos por cosas fuera de nuestro control. El clima, las opiniones de otros, el pasado, el futuro distante, los eventos mundiales, la mortalidad. Marco Aurelio argumentaba que si simplemente dejaras de desperdiciar energía en estas cosas y en cambio la canalizaras hacia lo que realmente puedes influenciar, tu vida se transformaría dramáticamente. Permíteme resumir estas 5 advertencias de una manera que puedas recordar y aplicar inmediatamente. Primero, no vivas en piloto automático. Crea espacio entre estímulo y respuesta. Examina tus impresiones antes de reaccionar. Segundo, no vivas como si fueras inmortal. Usa tu mortalidad como motivación para vivir auténticamente ahora, no en algún futuro mítico. Tercero, no busques validación y felicidad en fuentes externas. Cultiva autosuficiencia emocional basada en virtud y carácter. Cuarto, no permitas que la ira y el resentimiento te controlen. Practica comprensión radical y libérate mediante el perdón, no por otros, sino por ti mismo. Quinto, no luches contra la naturaleza de la realidad. Acepta lo que es y enfoca tu energía en lo que puedes controlar. Estas advertencias de Marco Aurelio no son reliquias históricas interesantes, pero irrelevantes. Son verdades atemporales sobre la naturaleza humana que son tan aplicables hoy como lo fueron hace 2000 años. De hecho, podría argumentarse que son aún más relevantes en nuestro mundo moderno de gratificación instantánea,
distracción constante y presión social amplificada por la tecnología. La pregunta real ahora es, ¿qué vas a hacer con esta información? Puedes tratarla como contenido interesante que consumes pasivamente y luego olvidas, o puedes verla como lo que realmente es, una hoja de ruta para evitar años de sufrimiento innecesario. Marco Aurelio no escribió sus meditaciones para publicarlas, eran notas privadas para sí mismo, recordatorios constantes de cómo quería vivir. Estaba luchando contra las mismas tendencias destructivas que todos enfrentamos. Si hay una lección final que debes extraer de todo esto, es esta: el conocimiento sin aplicación es inútil. Marco Aurelio podría haber leído todos los textos filosóficos del mundo antiguo, pero si no hubiera aplicado esas enseñanzas en su vida diaria, especialmente en los momentos de mayor presión, no serían más que palabras vacías. Lo que hizo especial a Marco Aurelio no fue su conocimiento teórico, sino su compromiso inquebrantable de vivir según estos principios, incluso cuando era extraordinariamente difícil hacerlo. Entonces, te propongo un desafío práctico. No intentes implementar las 5 advertencias simultáneamente. Eso es una receta para el fracaso. En cambio, elige una, la que más resuene contigo, la que sientas que es tu error más destructivo en este momento de tu vida. Comprométete a trabajar en ella durante las próximas 2 semanas. Establece recordatorios diarios. Reflexiona cada noche sobre cómo lo hiciste. Sé honesto contigo mismo sobre tus fracasos y celebra tus pequeños éxitos. Si elegiste trabajar en no vivir en piloto automático, practica crear esa pausa antes de reaccionar. Cuando sientas una emoción fuerte surgiendo, toma 3 respiraciones profundas antes de hablar o actuar. Pregúntate, ¿esta reacción está alineada con mis valores? ¿Es la persona que quiero ser? Al principio fallarás frecuentemente, reaccionarás impulsivamente y solo te darás cuenta después. Eso está bien. La conciencia es el primer paso. Con el tiempo, esa pausa se volverá más natural, más automática. Si elegiste trabajar en no vivir como si fueras inmortal, comienza cada mañana recordándote que este día es un regalo no garantizado. No de manera morbosa, sino como motivación para vivir auténticamente. Pregúntate, si este fuera mi último día, ¿cómo querría pasarlo? Obviamente no puedes vivir cada día como si fuera el último en el sentido práctico, pero puedes usar esa perspectiva para identificar qué es realmente importante. Tal vez significa llamar a ese familiar con quien has estado distanciado. Tal vez significa finalmente comenzar ese proyecto que has estado postergando. Tal vez simplemente significa estar más presente con las personas que amas en lugar de estar distraído con tu teléfono. Si elegiste trabajar en no buscar validación externa, comienza identificando las áreas específicas donde esto es más problemático para ti. ¿Es en redes sociales, en tu trabajo, en tus relaciones? Luego, practica deliberadamente hacer cosas sin buscar reconocimiento. Haz un buen trabajo y no se lo cuentes a nadie. Sé amable sin publicarlo. Logra algo sin actualizar tu estado. Esto suena simple, pero revelar cuán adicto estás a la validación externa. Cuando esa voz interior grite, pero nadie sabe lo que hice, reconócela y pregúntate, ¿por qué necesito que alguien lo sepa? ¿No es suficiente que yo sepa que actué con integridad? Si elegiste trabajar en no permitir que la ira te controle, desarrolla el hábito de la pausa y la indagación. Cuando alguien te moleste, antes de reaccionar, pregúntate, ¿qué dolor o miedo está impulsando su comportamiento? Esto no excusa sus acciones, pero te saca del modo de reacción y te pone en modo de comprensión. También practica el ejercicio estoico de visualizar escenarios difíciles antes de que sucedan.
Imagina cómo responderías con sabiduría en lugar de con ira. Esta preparación mental hace una diferencia enorme cuando las situaciones realmente surgen. Si elegiste trabajar en no resistir la realidad, practica el arte de la aceptación radical. Cuando algo no salga según el plan, en lugar de tu respuesta habitual de frustración o queja, prueba a decir en voz alta o mentalmente: esto es lo que es. ¿Qué puedo hacer desde aquí? Nota cuánta energía libera ese simple cambio de perspectiva. Nota cómo pasas de víctima impotente a agente capaz. La situación no cambió, pero tu relación con ella se transformó completamente. Ahora hablemos sobre qué esperar en este viaje. No te engañes pensando que aplicar estas enseñanzas será fácil o que verás resultados inmediatos. Marco Aurelio luchó con estos mismos principios toda su vida. La diferencia entre él y la mayoría de las personas es que nunca dejó de intentarlo. Cada día renovaba su compromiso. Cada noche reflexionaba sobre sus fracasos y éxitos. No esperaba perfección, esperaba progreso. Habrá días en que fallarás espectacularmente. Reaccionarás con ira cuando habías decidido ser paciente. Te atraparás buscando likes obsesivamente cuando habías decidido no depender de validación externa. Perderás horas en distracciones cuando habías decidido vivir con más intención. Estos fracasos no significan que debas darte por vencido, significan que eres humano. Marco Aurelio te diría que uses estos fracasos como oportunidades de aprendizaje. ¿Qué los desencadenó? ¿Qué podrías hacer diferente la próxima vez? También es importante entender que aplicar estas enseñanzas puede inicialmente hacer tu vida más incómoda en ciertas formas. Cuando comienzas a vivir según tus propios valores en lugar de buscar aprobación externa, algunas personas en tu vida lo resentirán. Cuando estableces límites saludables, algunos los verán como egoísmo. Cuando dejas de participar en drama y quejas constantes, algunos te acusarán de ser indiferente. Esto es normal. Marco Aurelio enfrentó resistencia constante a sus intentos de gobernar con virtud. Las personas que están cómodas con sus propias disfunciones a menudo se sienten amenazadas por aquellos que intentan vivir de manera diferente. Pero aquí está la verdad hermosa que descubrirás si perseveras. La vida vivida según estos principios es inmensamente más satisfactoria que la alternativa. Cuando dejas de ser esclavo de tus reacciones emocionales, experimentas una libertad que no sabías que era posible. Cuando dejas de buscar validación externa, descubres una paz interior que ninguna cantidad de likes o elogios podría proporcionar. Cuando liberas el resentimiento, sientes como si literalmente te quitaran un peso de los hombros. Cuando aceptas la realidad en lugar de luchar contra ella, encuentras que tienes enormes reservas de energía que habías estado desperdiciando en resistencia inútil. Marco Aurelio escribió algo en sus meditaciones que resume perfectamente este viaje. Dijo que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, no de tus circunstancias, no de lo que otros piensen de ti, no de cuánto dinero tengas o qué tan exitoso seas según estándares externos, la calidad de tus pensamientos. Esto significa que la felicidad genuina está completamente bajo tu control, disponible para ti en cualquier momento que elijas cultivar pensamientos de sabiduría, virtud y aceptación. Piensa en las implicaciones de esto. Significa que puedes estar en paz incluso en circunstancias difíciles. Puedes mantener tu dignidad incluso cuando otros te traten injustamente. Puedes encontrar significado incluso en el sufrimiento. Puedes experimentar gratitud incluso cuando las cosas no van según el plan. Esta es la promesa del estoicismo y Marco Aurelio es la prueba viviente de que no es solo teoría abstracta, sino realidad vivida. Pero déjame ser absolutamente claro sobre algo crucial. Este camino no te convertirá en un ser humano perfecto sin emociones.
No eliminarás el dolor de la vida, ni deberías intentarlo. Lo que cambiará es tu relación con el dolor, con el fracaso, con la decepción, con todo lo desafiante de la existencia humana. En lugar de ser destruido por estas experiencias, aprenderás a navegarlas con gracia y sabiduría. En lugar de ser definido por tus circunstancias, serás definido por tu carácter y cómo respondes a esas circunstancias. Marco Aurelio nos dejó un regalo extraordinario en sus meditaciones. No solo nos dio sabiduría abstracta, nos dio una ventana a la mente de un hombre que enfrentaba desafíos inimaginables y elegía responder con virtud. Podemos leer sus luchas, sus dudas, sus recordatorios constantes a sí mismo de mantenerse en el camino. Es increíblemente humanizador y motivador. Si el emperador del mundo conocido necesitaba recordatorios diarios de estos principios, ¿cuánto más los necesitamos nosotros? Ahora quiero que imagines tu vida dentro de un año si implementas incluso uno de estos principios consistentemente. Imagina cómo se sentirá no estar constantemente a la defensiva, reaccionando emocionalmente a cada provocación. Imagina la libertad de no necesitar la aprobación constante de otros. Imagina la paz de soltar resentimientos que has cargado durante años. Imagina la energía que tendrás cuando dejes de desperdiciarla en resistir lo que no puedes cambiar. Imagina vivir cada día con intención, alineado con tus valores más profundos, sabiendo que si ese día fuera tu último, no tendrías remordimientos importantes. Esta visión no es fantasía, es completamente alcanzable, pero requiere algo que es escaso en nuestro mundo moderno: disciplina consistente y honestidad brutal contigo mismo. Requiere que revises estos principios regularmente, no solo que los escuches una vez y los olvides. Marco Aurelio no escribió sus meditaciones en un fin de semana. Las escribió a lo largo de años, constantemente refinando su comprensión, constantemente recordándose a sí mismo lo que había aprendido. Aquí está mi sugerencia práctica final. Encuentra una manera de revisar estas 5 advertencias regularmente. Tal vez sea una nota en tu teléfono que leas cada mañana. Tal vez sea un diario donde reflexiones sobre cómo las aplicaste cada día. Tal vez sea una conversación semanal con un amigo que también esté comprometido con este camino. El método específico no importa tanto como la consistencia. Estas verdades necesitan ser renovadas constantemente en tu conciencia porque el impulso predeterminado de la mente humana es deslizarse de vuelta a patrones viejos y destructivos. También te recomiendo que estudies más sobre el estoicismo y específicamente sobre Marco Aurelio. Las meditaciones son una obra maestra que merece ser leída y releída. Cada vez que vuelves a ella, descubres nuevas capas de significado, nuevas aplicaciones a tus circunstancias actuales. Es un libro que crece contigo, que revela diferentes verdades en diferentes etapas de tu vida. Pero más importante que estudiar es practicar. El estoicismo no es una filosofía de torre de marfil, es una filosofía práctica, diseñada para ser aplicada en el caos de la vida real. Marco Aurelio la aplicó en campos de batalla, en crisis políticas, en pérdidas personales devastadoras. Si funcionó para él en esas circunstancias extremas, puede funcionar para ti en las tuyas. Entonces, ¿qué harás ahora? ¿Permitirás que estas advertencias de Marco Aurelio se desvanezcan en el ruido de fondo de tu mente, olvidadas en días o incluso horas? ¿O tomarás la decisión consciente de aplicar al menos una de ellas, comenzando hoy, comenzando con la próxima situación desafiante que enfrentes? La elección, como Marco Aurelio repetiría constantemente, está completamente bajo tu control. Recuerda, el emperador filósofo nos dejó estas advertencias no como reglas rígidas, sino como invitaciones a vivir con más sabiduría, más paz, más integridad.
Cada una de ellas apunta hacia la misma verdad fundamental, que tu felicidad y tu paz no dependen de circunstancias externas, sino de la calidad de tu mente y tu carácter, que tienes mucho más control sobre tu experiencia de vida de lo que probablemente crees, y que vivir con virtud, a pesar de todas las dificultades que implica, es la única manera de experimentar satisfacción genuina y duradera. Marco Aurelio murió en el año 180 después de Cristo, hace más de 1800 años, pero sus palabras viven, tan poderosas y relevantes hoy como lo fueron cuando las escribió a la luz de una fogata en un campamento militar en el frío del Danubio. Ese es el poder de la verdad universal. Trasciende el tiempo, la cultura, las circunstancias. Lo que era cierto sobre la naturaleza humana entonces es cierto ahora y será cierto dentro de 1000 años más. No permitas que estas advertencias sean solo palabras bonitas que consumiste pasivamente. Marco Aurelio no necesita tu admiración teórica. Lo que estas enseñanzas necesitan es tu aplicación práctica, tu disposición a luchar contra tus propios impulsos destructivos, tu compromiso de vivir con más intención y más sabiduría. Ese es el verdadero honor que puedes dar a su legado, no memorizando sus palabras, sino viviendo sus principios. La vida es corta, más corta de lo que tu mente puede realmente comprender. Marco Aurelio lo sabía con una claridad cristalina. Cada día que desperdicies en patrones destructivos, en búsquedas vacías, en resistencia inútil, es un día que nunca recuperarás. Pero cada día que vivas con intención, alineado con tus valores más profundos, libre de la necesidad de validación externa y del veneno del resentimiento, es un día vivido plenamente, un día del que no te arrepentirás cuando llegue tu final. Así que te dejo con esta pregunta final que Marco Aurelio se hacía constantemente a sí mismo. Si este fuera tu último día, ¿estarías orgulloso de cómo lo viviste? Si la respuesta es no, tienes trabajo que hacer, y ese trabajo comienza ahora, en este momento, con la próxima decisión que tomes. Elige sabiamente.